Muy buenos días para todos. Qué rico vernos nuevamente por esta virtualidad. Tenemos en este momento una participación de 23, 18 más o menos de ustedes. Vamos con nuestro quinto tema, nuestra quinta sesión. Vamos a hablar sobre mercados y sobre cadena de abastecimientos. Para ese tema nos acompaña Iván Pastrana. Iván es uno de nuestros profesionales en continuidad. Él ya enseguida se presenta y trabaja con ustedes. Vamos a hacer exactamente la misma metodología. Atrévanse a preguntar, sáquenle todo el provecho a Iván, que Iván sabe mucho del tema. Entonces la idea es que cada vez sepamos y aprendamos un poquito más y participen cuando vean la posibilidad de participar. ¿Listo? Entonces, Iván, son todos tuyos. Aquí voy a estar también para apoyarlos. Bienvenido, Iván, y gracias. Muy buenos días para todos. Como decía Beatriz, mi nombre es Iván Pastrana y soy uno de los profesionales pues, en continuidad del negocio. Básicamente, pues yo soy economista, especialista en finanzas. Cuando les preguntaba sobre el tema del emprendimiento, básicamente es como para conocerlos un poquito más, para saber qué hacen. Y además porque el emprendimiento me gusta mucho, porque yo trabajé en una empresa que se llama Créame, Incubadora de Empresas, en donde en esa empresa dábamos como las herramientas necesarias para que ese emprendimiento pues acelerara su negocio, ¿sí? Y ya no pasará de un emprendimiento a una empresa ya un poquito más consolidada. Pues básicamente digamos que este tema no es tan nuevo para mí, ni el tema del modelo de negocio, reestructurar un modelo, ¿sí? Entonces, como les decía, mi nombre es Iván Pastrana, les voy a compartir pantalla para ver el tema de hoy. Y como decía Beatriz, el tema que vamos a ver hoy es este. Es este tema, se llama Sistema de Rehabilitación de Mercado y Cadenas de Abastecimiento. Básicamente, cuando hablamos de sistema de mercados, bueno, primero les vamos a contar pues como por qué hablamos de sistema de mercado y cadenas de abastecimiento, básicamente aplicando pues ciertas acciones que tenemos que realizar para hacer gestión del riesgo y continuidad del negocio pues dentro de las empresas y los negocios. Y una de esas es el sistema de rehabilitación de mercado y las cadenas de abastecimiento. Básicamente, cuando hablamos de un sistema de mercado es una red de compradores y vendedores que en conjunto intercambian pues esos productos y servicios que van a ir a ese cliente final. Ahorita me estaban contando mucho que hacen torticas, panes, entonces al final vamos a hacer un ejercicio con la masa, algo así, pues como con ese insumo. ¿Quiénes participan de un sistema de mercado? Básicamente aquellos individuos y empresas que están involucradas en esas actividades de compra y venta dentro de ese sistema, ¿sí? Por ejemplo, alguien que me quiera decir quién puede estar involucrado dentro de ese sistema de mercado. Ya les mencioné que actúan compradores y vendedores, ¿cierto? ¿Quién más podría actuar dentro de ese sistema de mercado? ¿Alguien que quiera participar? Ninguno. Ustedes como productores, ¿cierto? Los clientes. Proveedores. Exacto. Como los proveedores. Exacto. ¿Quién más? Sí, distribuidores. La competencia. Exactamente, sí. Sigan. Denme más. En el tema de la harina, desde la persona que siembra el trigo. Exactamente, sí. Ese productor inicial, muy bien. ¿Quién más? Se están olvidando de alguien muy importante y es la razón de ser de ustedes, ¿cierto? El cliente. El cliente, claro, el cliente, ¿Cierto? Ustedes trabajan, es para el cliente, para satisfacer esas necesidades del cliente, ¿sí? Entonces no lo dejemos por fuera. Ustedes como productores, pues, por eso les decía, son aquellos individuos importantes que actúan en un sistema de mercado. Ahí se los voy a mostrar. Productores, proveedores, que ya me lo habían dicho, comerciantes, ¿cierto? O distribuidores, y los consumidores o los clientes, que son esa razón de ser de ustedes, ¿cierto? Ustedes
realizan un producto para llegar a ese cliente final y satisfacer una necesidad que va a tener ese cliente. Por eso yo, por ejemplo, ahorita a Maribel le preguntaba, digamos, si tiene algún competidor pues, cercano. ¿Por qué? Porque digamos que ese cliente lo va a buscar a ellas porque necesita ese producto, ¿cierto? Y por eso hay que garantizar como un correcto abastecimiento de eso que tiene Maribel. Y que Maribel pueda contar con una harina, con un fondant, para poder hacer todo lo que necesita. Aquí les voy a mostrar un poquito de lo que hicimos con nuestros comerciantes. A ellos les elaboramos estos mapas de mercado. Creo que quiero que le presten mucha atención a estos mapas de mercado porque eso es lo que vamos a construir al final de la presentación. Básicamente, cuando hablamos de un mapa de mercado es identificar aquellos actores principales que hacen parte de ese mapa de mercado, ¿cierto? Ya ustedes hablaron de un productor, por ejemplo, aquí en la parte central lo vemos, ahí está el productor, que es como decía Maribel, desde esa parte inicial donde ellos tienen que sembrar, por ejemplo, no sé, el maíz para esa harina, ¿sí? Ese comercializador y ese distribuidor que se va a encargar como de ser como ese intermediario entre ese negocio y el hogar. Esas como, digamos, actores claves dentro del mercado, los que acabamos de ver, ¿cierto? Pero también hay unos factores internos y externos que van a afectar ese correcto funcionamiento del mercado. ¿Cuáles pueden ser esos factores internos y externos? Por ejemplo, el contrabando. Yo, por ejemplo, si soy un productor de una prenda, por decir algo, de unos tenis, que son marca Polito, por decirlo así, y vienen, por ejemplo, unos tenis que vienen de la China y que son marca Nike, al cliente le va a llamar mucho más la atención ese tenis que es marca Nike y que va a venir a un menor precio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene de contrabando. Entonces, básicamente, eso me está afectando mi sistema de mercado, ¿cierto? El contrabando. Los cobros ilegales, por ejemplo, aquí les decimos las vacunas. Eso va a afectar mi sistema de mercado también como tal. La violencia, los robos y la informalidad. Esos son factores externos que van a afectar mi sistema de mercado, ¿cierto? Y aquellos internos pueden ser, por ejemplo, aquellas personas que realizan o elaboran comidas o eso. Un inadecuado manejo de los residuos sólidos puede provocar que, por ejemplo, el negocio se lo cierren, porque puede estar lleno de plagas y epidemias. Digamos, la Secretaría de Salud no va a permitir que, por ejemplo, ahí haya plagas y epidemias, entonces eso va a hacer que el producto pues, no se pueda vender de la forma indicada. ¿Sí? Y hay unos factores claves muy importantes que van digamos, a ser vital para que ese sistema de mercado pueda funcionar, que lo encontramos aquí como el capital humano o esos empleados, colaboradores, trabajadores que ustedes tengan dentro del negocio, ¿cierto? O esa misma familia que les colabora a hacer sus productos. Ese transporte, porque digamos, ese producto tiene que llegar a un cliente final, ¿sí? Esos servicios públicos que yo necesito para elaborar mi producto, esa energía que yo necesito, ese gas, esa agua que yo utilizo para elaborar mi producto. Las vías de transporte, sí, porque yo, por ejemplo, si yo ya estoy exportando o estoy mandando mi producto a otras ciudades, tengo que garantizar que ese producto llegue a su destino en el menor tiempo posible y al menor costo, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son cómo debería funcionar correctamente un sistema de mercado y se los mostramos aquí a través de estos mapas. Aquí se los mostramos con los 4 sectores que nosotros trabajamos desde el programa, que son tiendas, ferreterías, droguerías y sector textil confección. Ustedes se preguntarán por qué estos 4 sectores, porque son estos 4 sectores los que van a garantizar esos medios de vida que necesita la comunidad. O sea, esos medios de vida que van a permitir satisfacer las necesidades básicas de cada persona, ¿cierto? Una persona necesita alimentarse, si ocurre en un desastre o una emergencia necesita recuperarse a través de esas ferreterías, ¿cierto? Necesita también de medicamentos y necesita el sector textil confección, digamos, para reactivar ese sistema económico que tenemos aquí en la región. Ahora les voy a hablar un poquito sobre el tema de cadenas de abastecimiento.
¿Qué son las cadenas de abastecimiento? Básicamente son aquellas actividades que permiten que el negocio cuente con la logística necesaria para que puedan comercializar o elaborar un producto o servicio que vaya a satisfacer la necesidad de ese cliente, ¿cierto? Aquí en la imagen le mostramos, por ejemplo, ahorita, como decía Maribel, va a existir unas materias primas o alguien que, por ejemplo, siembre, digamos, ese maíz, ¿cierto? Alguien que produzca esa harina, alguien que lo transporte, alguien que lo almacene y lo tenga en bodegas, alguien que lo venda y alguien que se encargue de esa facturación o de esa venta, ¿cierto? Y por último, que le llegue a ese cliente final como tal. Entonces, como les decíamos aquí, una exitosa cadena, una buena cadena de abastecimiento va a estar formada por ese productor, por esos comercializadores, por esos transportadores, ¿cierto? Y por esos distribuidores o comercializadores como tal. Y el consumidor final. Básicamente, como les decía, son aquellos que actúan directa e indirectamente para satisfacer, pues, como las necesidades de ese cliente. ¿Qué debe tener una exitosa cadena de abastecimiento? Básicamente, esa cadena de abastecimiento tiene que tener un producto, digamos, de excelente calidad, un producto, pues, apropiado, ¿cierto? Que ese producto esté en el lugar indicado, en el tiempo exacto y con el menor costo posible. Ahí vemos pues como la importancia de fortalecer la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Básicamente es para garantizar el adecuado servicio al consumidor final, para entregar ese producto, como les decía ahorita, al menor tiempo, al menor costo posible y que ese consumidor pueda tener esa variedad de productos requeridos. Como decir, por ejemplo, los supermercados o los minimercados. Nosotros vamos a un minimercado o un supermercado y encontramos, por ejemplo, un producto con diferentes referencias o diferentes marcas, en donde el cliente puede, digamos, elegir con cuál se puede ajustar más a sus necesidades, por ejemplo, de presupuesto, el sabor que quieran. Digamos, por ejemplo, si le gusta la comida baja en azúcar, ya existen productos bajos en azúcar, bajos en sal o bajos en sodio, ¿sí? Aquí les voy a mostrar un poquito los riesgos a los que se ven enfrentados dentro de esta cadena de abastecimiento. Básicamente, cuando ustedes, yo creo que empezaron con Beatriz, ella les habló de muchos riesgos, ¿cierto? Básicamente, esos riesgos son los que están asociados a la cadena de abastecimiento y corresponden a aquellos que interrumpen o afectan el correcto funcionamiento o el correcto flujo de esos productos, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos riesgos que están asociados a la cadena de abastecimiento? ¿Cierto? Yo les hablé ahorita, por ejemplo, que esa cadena de abastecimiento va a tener un sistema logístico que va a permitir que, por ejemplo, ese producto llegue de un lugar a otro, ¿cierto? A través del transporte, de las vías. ¿Cuáles creen que pueden ser esos riesgos que pueden estar involucrados dentro de esa cadena de abastecimiento? Alguien que me diga, alguien que quiera participar. De los riesgos que han visto. Hoy, ¿por qué están tan calladitos? Cuenten a ver. Pues están procesando, voy muy rápido, dígame, si no me devuelvo. Si nos está quedando claro hasta ahí, estamos entendiendo todo lo que Iván nos está diciendo, o eso está muy difícil, está muy enredado. No, está muy bien, está bien. Uno de los No, buenos días. buenos días. Mi nombre es Giancarlos. Hola, Por lo menos, Giancarlos. como tú dices, la cadena de abastecimiento puede ser interrumpido, por lo menos un riesgo, bueno, que hay un derrumbe y no puedan pasar ninguna clase de producto para abastecer esa cadena de esa, como dices tú, Esa cadena de abastecimiento, muy bien, Giancarlos. Y claro, un derrumbe nosotros les en decimos deslizamientos o movimientos en masa. a eso mismo me refiero, un derrumbe, un deslizamiento, entonces no pueda haber paso y no puede llegar el abastecimiento a esa cadena. Excelente, excelente, muy bien. Alguien que me diga otro. Mary, Hola. Hola, buen día.
Hola, Meris, ¿ibas a decir algo? sí, listo. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas situaciones por las que se puede ver interrumpida la cadena de abastecimiento. Por Contame. ejemplo, en este momento, cuando se inició la cuarentena, que estaba más radicalizada, habían ciertos productos que no podían, e inclusive todavía, que no pueden ser transportados a los sitios de venta final, a los supermercados. Por ejemplo, siempre se garantizó los productos básicos, pero por ejemplo, cosas como, vamos a poner como un insecticida, como, qué sé yo, un producto plástico, un cepillo de barrer, esas cosas no tenían prioridad porque Exactamente. estábamos en el momento de la pandemia, entonces siempre se garantizó los productos básicos, el abastecimiento de frutas, verduras, legumbres, leche, carnes, etcétera. Pero sí notamos que esas primeras semanas en los mercados, algunos anaqueles se veían con déficit de esos productos, por decir cosas como esas, cepillos de barrer, esponjas de fregar, eran esos pequeños productos que aunque son necesarios en nuestros hogares, por la situación de la pandemia, se vieron afectados para el normal, para su normal distribución, pues en la cadena de abastecimiento. Excelente, Gracias, excelente. Meris. Mary, como estabas diciendo también, por ejemplo, con el tema de la pandemia, mira cuáles fueron esos productos que seguían funcionando, como decías tú, el tema de la alimentación y los medicamentos, ¿cierto? Lo que yo les hablaba ahorita de los que garantizan los medios de Sí, vida, ¿sí? sí. Ya los otros, pues se fueron abriendo paulatinamente, incluso hay unos que no han abierto, pero digamos que ya esa cadena de abastecimiento se ha venido como rehabilitando, ¿sí? Alguien que me quiera decir otro más. Ahí hablamos de uno y nadie me dijo ese. Ninguno. Bueno, les voy a ayudar un poquito. Vea. Algunos de los riesgos a los que podríamos enfrentar son epidemias y pandemias, ¿cierto? Y básicamente por la coyuntura actual se los coloqué pues como de primeritos. Inundaciones y avenidas torrenciales. ¿Por qué? Porque, digamos, eso provoca, digamos que también, como decía don Giancarlos, ese carro repartidor o distribuidor se quede ahí inundado, por ejemplo, en una calle de estas, ¿sí? Otros riesgos son, como decía Giancarlo, deslizamientos o movimientos en masa, que provoque obstrucción de las vías. Incluso aquí en Antioquia lo hemos vivido muchas veces en la vía Medellín-Bogotá. Incluso esta imagen hace parte, creo que fue hace 2 años. ¿No te acordás, Beatriz, cuando esa vía duró cerrada bastante tiempo? Sí, pero fue hace más de 2 años que Dos, hubo tres, una luz de tierra muy alto de donde había una cantera y eso fue hace como 4 años más o menos. 4 años. Ah, bueno. Ah, como pasa el tiempo, pues. Eh, hola. Ah, también, también si hay un terremoto, y hay algunas vías que se ven afectadas, generalmente hay puentes que siempre se ven afectados y hay productos que son de algunos territorios en específico. Por ejemplo, tengo entendido que acá el banano lo traen de una zona en específica. Del Urabá, sí. Si, sí, del Urabá. Si llegara a darse una situación de un terremoto o algo así en donde se vieran afectadas esas vías, o puentes o algo así, entonces no pudiera darse el suministro correcto de ese producto. Excelente, muy bien. 10 para ti. ¿Cómo es tu nombre? Meris. Mary, muy bien. Meris se ganó carita feliz hoy. Total. Otro de los riesgos y que muchos, por ejemplo, no tienen en cuenta es, por ejemplo, ese robo a los camiones repartidores. Nosotros varias veces, por ejemplo, cuando íbamos a campo, donde los comerciantes, por ejemplo, del sector de medicamentos, nos decían, no, mira que en estos días robaron por allá en Bello un camión repartidor de medicamentos. Y me perjudicaron porque a veces muchos de esos comerciantes
compran esos medicamentos, digamos que a lo que van vendiendo, ¿cierto? A lo que van necesitando la comunidad, porque, digamos, no tienen para surtir, pues, como su negocio de una mayor, de un mayor producto, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando ellos dicen que se roban ese camión repartidor, los dejan desabastecidos por cierto tiempo hasta que esa empresa vuelva a poder a surtirlos, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es un riesgo importante también para ellos. Bloqueos de vía de acceso y seguridad vial. Muchas veces, como decía Mary, por ejemplo, un sismo puede provocar este tipo de cosas, ¿sí? Y que esa vía pues se vea obstaculizada por mucho tiempo y que nos hemos encontrado, por ejemplo, aquí en Medellín, que a veces en muchos barrios ese camión por donde entra tiene que salir, o sea, es una sola vía de acceso que hace, digamos, que imposible esa entrada pues como a los barrios. Incluso muchas veces cuando nosotros íbamos a campo, el Dagret tiene camiones muy grandes que para pasar era casi que imposible, o sea, y era haciendo maromas. Cuando iban a, por ejemplo, a cubrir una emergencia, uno decía, uy, estos camiones cómo pasan así, pues como por, casi que dejando pelitos por ahí por los costados. Entonces uno dice, básicamente aquí es mostrarles como este riesgo que varias veces se ha presentado aquí en Antioquia. Iván, otro riesgo pudiera ser las plagas. Ahora que estamos viviendo, que escuchamos que va a haber una plaga que va a afectar gran parte de los cultivos de Sudamérica, esa langosta que está comiéndose muchos cultivos. Entonces, ese también es un riesgo que va a influir gravemente en la cadena de abastecimiento. Excelente. Mary otra vez, ¿cierto? Sí. Otro día es para ti. Sí, básicamente, yo no se los puse aquí porque no sé si a ustedes les hicieron llegar el 1, 2, 3 de la gestión del riesgo. Sí, Beatriz, no. Iván, aún no les ha llegado, pero está dentro del material que que les va Bueno. a llegar, creo que la próxima semana. Mary, ahí están todos los riesgos pues, que nosotros teníamos identificados y uno de esos es el tema de las plagas, ¿sí? Y es por eso que tú dices también, por ejemplo, esas plagas que se consumen, por ejemplo, ese producto inicial que ya no puede ser transformado, por ejemplo, que se consume en ese banano, ya ese banano no se puede transformar, no sé, en una tortita de banano, en un juguito de banano, ya no se puede comercializar como tal. ¿Listo? Por último, vamos a ver ese último riesgo. No les quería pues como saturar con tantos riesgos. Es el problemas de orden público. Cuando hay, por ejemplo, esas protestas, esos bloqueos de vía que básicamente provocan pues que primero desabastecimiento en ciertas regiones, ¿cierto? Desabastecimiento en esas plazas de mercado, desabastecimiento en los negocios, ¿sí? Encarecimiento de esos productos que, por ejemplo, ¿qué provocan ustedes? Que, por ejemplo, ya ustedes no puedan comprar 1 kilo de harina en, no sé cuánto vale 1 kilo de harina, no sé, pongámosle 3.000 pesos, que ya no lo compren en 3.000, sino en 4.500 pesos, ¿sí? Básicamente eso provoca pues como este tema de orden público, ¿cierto? Desabastecimiento, encarecimiento de los productos. Y les voy a hablar un poquito aquí, pasando ya con el tema de la vulnerabilidad. Yo creo que también vieron que es vulnerabilidad, ¿cierto? Básicamente la cadena de abastecimiento también está vulnerable a este tipo de cosas. La vulnerabilidad de la cadena de abastecimiento es el grado de exposición de esta cadena ocasionadas por esos riesgos originados dentro de esa propia organización. Por decir algo, está la empresa que produce la harina o la empresa que produce, pues digamos, o que realiza el fondant o esa empresa que produce el pan que yo después lo transformo en otra cosa. Si a esa empresa le sucede algo, yo como por ejemplo cliente o consumidor de esa empresa me voy a ver afectado. Por decirlo así, el señor que vende perritos, que tiene su puestico de perros, su carrito de perros, si ya no puede acceder a ese pan, ¿cierto? Porque esa empresa, digamos, sufrió un incendio, ese proveedor no le puede cumplir, digamos, ese señor va a tener que ir donde otro proveedor a comprar ese pan de pronto a un precio mayor, de pronto no con el sabor y con la calidad, ¿cierto?
que venía pues como, o que tenía acostumbrada. Por decir algo, a esa empresa que le compraba el pan, digamos, no, es que yo le compraba el pan a este señor porque es un pan suave, o digamos, este señor me vende un pan integral, que digamos que el cliente quiere ese pan integral y solo quiere el pan y la salchicha y las papitas y no más porque no quiere salsas, no quiere engordarse, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de la vulnerabilidad, es eso, es para que ustedes vean el grado de exposición que puede tener esa cadena de abastecimiento, esas interrupciones asociadas a ese proceso que se venía desarrollando formalmente o normalmente, perdón. Aquí les voy a mostrar un poquito de por qué, digamos, las plazas de mercado en cualquier ciudad se vuelve como un factor importante dentro de la cadena de abastecimiento y dentro de la distribución de esos productos en la comunidad. Básicamente las plazas de mercado son un actor importante porque, como les decía ahorita, son aquellos que distribuyen a toda la comunidad esos productos básicos o esos productos de primera necesidad, ¿cierto? Para garantizar ese correcto abastecimiento en los negocios y en la población. Básicamente, no sé, yo me imagino que muchos ya conocen la plaza minorista, la central mayorista, que son las principales plazas de mercado, ¿sí? En donde uno puede encontrar productos a muy bajo costo, productos frescos y de calidad, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros también nos centramos en capacitar a las plazas de mercado en ese tema de gestión del riesgo. ¿Para qué? Para garantizar ese correcto abastecimiento que deben tener en la ciudad y en los negocios, ¿sí? Básicamente es como para que ellos puedan, digamos, contribuir a ese abastecimiento eficiente dentro del municipio de Medellín. ¿Y cómo lo venimos haciendo? Básicamente tenemos dos grupos que estamos capacitando. Aquellos que veníamos capacitando directamente, ¿cierto? En las diferentes plazas de mercado que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, en la plaza minorista hemos venido capacitando 24 negocios o 24 comerciantes. En la Plaza de la América venimos capacitando 9 y en la Placita de Flores 12 comerciantes. ¿Cómo los capacitamos? Enseñándoles con el tema de la gestión del riesgo, la continuidad del negocio, la importancia de tener esas cadenas de abastecimiento fortalecidas, ¿cierto? Para garantizar ese producto. Ahorita, como decía Mary, por ejemplo, si desde ese productor inicial no se garantiza ese correcto abastecimiento, pues ya, digamos, hasta la misma plaza se va a encontrar desabastecida. Otra de las formas también es a través, creando redes comunitarias, esas redes donde se agrupan diferentes comerciantes de distintos sectores económicos con un mismo fin, trabajar el tema de la gestión del riesgo y la continuidad del negocio, ¿cierto? Aquí lo mismo, como les decía, en la plaza minorista tenemos 15 15 comerciantes que hacen parte de esa red allá en la plaza minorista. En la Plaza de la América tenemos 9 comerciantes, en la Plaza de Campo Valdés tenemos 21 comerciantes y en la Placita de Flores tenemos 9 comerciantes. Aquí básicamente queremos mostrarles pues lo que estamos haciendo en las plazas y por qué es tan importante capacitarlos a ellos en este tema del abastecimiento y del sistema de mercado. Aquí les voy a mostrar, esto es una pieza que les va a llegar también por correo certificado. Básicamente aquí les vamos a mostrar esa definición que les enseñé ahorita, que es la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Ahí les indicamos que son actividades que permiten que el negocio cuente con la logística necesaria para comercializar o elaborar un producto o servicio y que ese producto o servicio les llegue a ese cliente final, ¿cierto? Aquí les mostramos también la importancia de tener esa cadena de abastecimiento fortalecida. Es poder optimizar el tiempo del abastecimiento, satisfacer las necesidades de la comunidad y suministrar artículos y bienes de primera necesidad o de primera calidad, ¿sí? Ahí les mostramos también en esa pieza los riesgos que les mostré ahorita anteriormente. Los principales proveedores, por ejemplo, para el sector alimentos, dentro del sector alimentos está Colanta, Coca-Cola, Postobón. ¿Por qué les mostramos los principales proveedores? Primero, para que ustedes realicen alianzas estratégicas y eviten estar desabastecidos, ¿cierto? Por decir algo a aquella persona que realice el pan, que realice la torta. Por eso yo le decía ahorita, creo que era Mary que me estaba comentando, Maribel,
Era Maribel, ¿cierto? Yo le preguntaba ahorita que si cuántos proveedores de fondant tenía o cuántos proveedores de harina tenía. ¿Por qué? Porque si ese proveedor de harina, digamos, no puede garantizarle ese abastecimiento, ella no podría garantizarle a ese cliente final esa elaboración de esa torta, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, si se interrumpe un producto, se puede interrumpir toda esa cadena de abastecimiento como tal. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de generar, pues, como alianzas estratégicas con esos proveedores, no casarse siempre con uno, digamos, tener como, como dice uno, un plan B o un proveedor alterno o varios proveedores alternos, respetando siempre que ese proveedor me garantice la calidad del producto que tenía yo con el anterior, ¿cierto? Que me garantice un precio justo, porque de nada sirve que yo vaya, por ejemplo, donde un proveedor a comprarle un producto mucho más caro y que yo tenga que transferirle ese precio a ese consumidor final, que ese consumidor final de pronto no me va a pagar ese precio que yo le estoy transfiriendo a él, ¿sí? En esta pieza también les mostramos los beneficios del pago a crédito ya contado. Cuando yo les decía que era bueno realizar alianza con esos proveedores, es también tratar de generar un crédito con ellos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener liquidez para sus negocios y a través de esa liquidez poder solventar otras obligaciones que ustedes puedan tener. Por decir algo, que ese proveedor de la harina me pueda brindar a mí un crédito y que yo le pueda pagar a 15 días, a un mes, y que a mí, por ejemplo, me permita tener, digamos así, un respiro económico para yo poder solventar otros gastos que se me estén generando dentro del negocio, ¿sí? Digamos que esos son los beneficios del pago a crédito. Los beneficios del pago a contado es que, por ejemplo, si yo pago a contado, pues no voy a tener deudas a futuro, ¿cierto? También no voy a tener el cobro de ciertos intereses o de pagar, digamos, por un producto mucho más caro, ¿sí? Y en esta pieza también les mostramos esos meses de mayores ventas. Por ejemplo, nosotros a nuestros comerciantes les mostramos los meses de mayores ventas para que estén, digamos, muy bien abastecidos y puedan, digamos, satisfacer esa mayor demanda que van a tener durante esos meses de mayores ventas, por decirlo así. Por ejemplo, nosotros identificamos que los meses de mayores ventas para ellos eran diciembre, mayo, que era el mes de madres, y uno que otro que decía por ahí, que era, por ejemplo, en junio, julio, dependiendo del sector, ¿sí? Esta fue una pieza que nosotros les enviamos a nuestros comerciantes. Yo creo que a ustedes mismos les llegó con el tema de la pandemia, para que estuvieran, digamos, muy bien abastecidos y fortalecidos en esos, digamos, 3 actividades principales que tienen dentro del negocio, como son el tema de las mercancías, la operación y las ventas. ¿Sí? ¿Me van a decir algo? Sí, Iván, a mí me parece también que ya tengo como 2 años viviéndolo, que el fin de semana de Amor y Amistad es un fin de semana extremadamente comercial. Ah, sí, también se mueve mucho. Ese fin de semana es muy, muy bueno comercialmente. Incluso, por ejemplo, para aquellas personas, por eso les decía yo, dependiendo del sector, o dependiendo de su negocio, dependiendo de su modelo de negocio, por ejemplo, aquellas personas que venden, no sé, desayunos sorpresas o anchetas sorpresas, por ejemplo, para ellos ese mes es fundamental, es primordial. Por ejemplo, el tema de las tortas también. Hay gente que de pronto en amor y amistad quiere regalar una torta con un corazón. O si es más atrevido, esas tortas que son temáticas y que son, yo iba a decir pornográficas, no, pues ¿cómo se llaman? Las tortas que son así que vienen, las personas que son más atrevidas y que les gusta elaborar esas torticas, ¿cómo se llaman? Como eróticas, algo así. Eso, eróticas. Pornográficas. Es que yo no iba a decir pornográficas y ya lo dije, hágale pues. Listo. Entonces, básicamente, cuando les enviamos a los comerciantes esta pieza, era para que estuvieran, digamos, bien abastecidos en esas 3 áreas principales dentro del negocio y que supieran cómo actuar en el manejo de las mercancías, en la operación del negocio y en el manejo de las ventas. Listo. Aquí les voy a mostrar, esta es una casita de abastecimiento que les va a llegar por correo, ¿sí? Lo que ya les mostré, que es la cadena de abastecimiento, la importancia, algunos de los riesgos, y aquí les voy a hacer una pregunta para que me digan cuáles son los medios de pago que ustedes utilizan para adquirir esas mercancías
o esos bienes y productos. ¿Cuáles son los medios de pagos que ustedes más utilizan? De contado, a crédito. Hola, nosotros todo lo vamos pagando. Nosotros por lo menos hacemos el pedido de la harina, el azúcar y todo eso, y se paga al contado en momento. De verdad que no hemos ahorita utilizado el crédito, no lo hemos hecho. Entonces vamos comprando, porque compramos también pocas cosas, pero por la situación económica vamos comprando lo que cobramos y lo pagamos en efectivo. Reinvirtiendo. Vamos reinvirtiendo. Pues. Listo. ¿Y ese pago de contado siempre te ha garantizado tener buen abastecimiento? Sí, porque yo trato de que antes de que cuando ya veo que se está terminando todo, contamos cuánto tenemos de lo que hemos vendido y volvemos a comprar para no quedarnos sin el abastecimiento, no quedarnos sin la materia prima. Pues. Por ejemplo, muchos emprendedores o muchos empresarios trabajan así, bajo el supuesto de que, por ejemplo, yo estoy vendiendo, no sé, 10 tortas semanales, ¿cierto? Yo me voy a abastecer para cubrir, digamos, esas 10 tortas semanales. Pero ¿qué pasa bajo el supuesto de que, por ejemplo, se me incrementen esas ventas? ¿Tengo la capacidad de responder a eso? Hola. Listo. Entonces, como le decía, por ejemplo, ahorita el beneficio, o por qué les preguntaba si ustedes pagaban a crédito o a contado. Primero es para mostrarles de nuevo los beneficios, ¿cierto? Del pago a crédito. Primero que les va a abrir, digamos, un historial crediticio con esos proveedores, ¿cierto? Y van a contar con la disponibilidad de dinero o van a contar con mayor liquidez para suplir otras necesidades o un abastecimiento mayor, ¿cierto? Por decir algo, para poder cubrir esas fechas especiales, para poder cubrir una mayor demanda o para poder cubrir, digamos, un riesgo que se nos pueda presentar en el negocio, como lo mismo es, se me incendió la máquina o se me incendió el horno donde yo hacía, por ejemplo, el pan. Al yo tener liquidez, puedo suplir, digamos, ese horno que tenía o puedo mandarlo a arreglar inmediatamente y, digamos, ya darle continuidad, poderle dar continuidad a mi negocio como tal. Aquí, básicamente, quiero que hagamos un ejercicio. ¿Ustedes se acuerdan de esta pieza? Me voy a ir atrás. Que yo me salgo y me vuelvo más rápido para que construyamos este mapa de mercado. Ustedes se acuerdan cuando yo les mencionaba esos actores claves, ¿cierto? Ese productor, ese comercializador, ese distribuidor, ese negocio y ese hogar, ¿cierto? Por eso lo pusimos en la parte central del mapa. Ahorita lo vamos a hacer. Esos factores externos e internos y esos factores claves que me van a permitir ese correcto funcionamiento. A partir de eso, quiero que alguno de ustedes me ayude a construir, de acuerdo a su negocio o con su emprendimiento, cuál sería ese mapa de mercado para ese emprendimiento. ¿Listo? ¿Quién quiere participar del ejercicio? Aquí les voy a mostrar en la primera parte, en la parte de arriba, qué afecta a mi empresa, ¿cierto? Básicamente, esos son lo que yo les decía ahorita, los factores externos e internos que pueden afectar ese correcto funcionamiento, ¿cierto? ¿Quiénes hacen parte de esa cadena de mercado? O sea, los actores principales o más importantes de esa cadena de mercado. ¿Y qué requiero para el funcionamiento de ese sistema de mercado o de esa cadena de mercado? ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar a construir o que construyamos con base a su modelo de negocio o su emprendimiento esa cadena de mercado? Maribel. O Mary. Hola. O Giancarlos. Ya llegó Yasmín. Yasmín dijo hola. Hola, Maribel. Yasmín,
Hola. Profe. Disculpa, Maribel. Sí, qué bueno que sea Maribel, porque es que yo siempre hablo mucho. Linda. Dale, Mari. Vamos a hacerlo entonces con Maribel. Maribel, ¿lo quieres hacer o lo hace Mary? Bueno, yo lo puedo hacer, pero me vas ayudando, porque... Sí, claro, es que lo vamos a hacer en conjunto, ¿listo? Ok, vamos a hacer. Y si Mary quiere hablar también, ¿listo, Mary? Listo, listo. Bueno. Entonces, Maribel, ¿qué afecta a tu empresa? ¿Cuáles son esos factores externos o internos que pueden afectar ese correcto funcionamiento? Bueno, por lo menos en el mes de abril mi empresa fue muy afectada por el tema de la pandemia. En abril no vendimos ni una torta. Listo. Entonces coloquemos aquí. Como coloquémosla aquí, pandemia, ¿cierto? Ajá. Y Listo. eso nos afectó mucho. ¿Qué otro factor crees que puede afectar ese correcto funcionamiento? Pudiera ser el tema de la inseguridad. Exacto. A veces han cerrado las calles por acá por el tema de la inseguridad. Voy a colocar aquí violencia e Ajá. inseguridad. Ok. ¿Qué afecta a mi empresa? ¿Qué puede afectar a mi empresa? La falta de material. O sea, pero el material, ¿por qué no llega? Maribel, otro factor pueden ser los robos, ¿cierto? Que te roben, Directamente, por ejemplo, que te roben, no sé, lo que bueno, sí, tengas producido. siempre hay el riesgo, pues, de un robo. Eso no, ninguno nos podemos escapar de eso. Listo. El tema de las plagas y epidemias, Sí, ¿cierto? sí. María decía ahorita que era un factor importante, entonces coloquémoslo. Y factores naturales que están fuera de lo que no se puede predecir. Temblores, la lluvia. También pudiera ser los factores naturales, las inundaciones, un terremoto. Exacto, los riesgos que mencionábamos ahorita. Sí. Colocamos como un factor interno el incendio. Si se te Pudiera quema, ser, sí. ¿cierto? Pudiera ser porque yo trabajo con un horno acá en la casa, que eso, Listo. sí. Ahora vamos a identificar aquellos actores importantes que hacen parte de esta cadena de mercado. Listo. Ok. Tú lo mencionaste ahorita. Los productores, Exacto. los distribuidores. Por eso es tan bueno que ustedes se reconozcan como un actor fundamental dentro de esa cadena. Están productores, ¿cierto? Distribuidores. Ajá. Los distribuidores, los clientes. Clientes, ¿qué más? Antes de clientes, ¿a quién colocamos ahí? Nosotros, lo que nosotros lo que lo elaboramos. Vamos a colocar aquí emprendedores. Ajá. Ustedes son los que transforman ese producto, ¿cierto? Exacto.
le dan un valor agregado a ese producto que inicialmente empezaron en Sí. esa línea. ¿Listo? Exacto, unos ingredientes son convertidos en una obra de arte. Exactamente, muy bien. Muy bien. Tienes 10 para ti también. Gracias. Y por último, para el funcionamiento o el correcto funcionamiento de ese mercado, ¿qué requiero? Requiero los ingredientes. Yo pienso que, permiso, Mari, que todo lo que acabas de nombrar, los productores, distribuidores, emprendedores y clientes, lo necesitas. Ese es el fundamento para que se dé el mercado como tal, Sí, por eso les el decíamos aquí, funcionamiento. pues como la parte principal de la cadena, ¿cierto? Pero también necesitamos otros actores claves o importantes para su funcionamiento. Yo les mencionaba ahorita, por ejemplo, las vías de transporte, ¿cierto? Los servicios públicos. Ajá, los servicios públicos, muy Listo. importante. Coloquemos aquí los servicios, que hay un factor más importante todavía. ¿Qué se requiere para transformar yo ese producto? Maribel, ¿qué requieres para transformar ese producto? O Mary, ¿qué requieren ustedes para transformar un producto? El capital humano. Excelente. Ujú. Esa que dijo capital humano tiene como 100. Básicamente, por ejemplo, la razón de ser de una empresa es el capital humano. Eso. ¿Por qué? Sí. Porque el capital humano te va a generar conocimiento, básicamente es el que va a La realizar creatividad. la creatividad, muy bien. Por ejemplo, mira esas tortas tan bonitas que tú haces. Sí, todo eso sale Eso del no lo hace capital pues humano. cualquier, o una máquina. Yo no he visto, por ejemplo, el primer computador que me haga una torta como tú lo haces. No. Ahí Listo, hay entonces vamos a tiempo, colocar. dedicación. Exacto. Entonces coloquemos aquí capital humano. Que ya ustedes, que ese capital humano, ustedes saben que son esos empleados, colaboradores, ¿sí? Ujú. Listo. Entonces colocamos aquí también servicios públicos. ¿Qué más necesitamos? Iván, allí también entraría el almacenamiento, el transporte y las vías. Corte. Excelente, sí. Muy bien. Tienes otro 100, tú, pues un 100 también para ti, para Sí, creativos sí. PRG. Entonces coloquémoslo. Almacenamiento. El transporte de esos productos, ¿cierto? Y para que ese producto pueda llegar, necesito que unas vías en buen estado y que no estén cerradas por un deslizamiento o un movimiento en masa, como decía ahorita Giancarlos, ¿cierto? Y yo poder garantizarle, por ejemplo, a ese cliente que mi producto de buena calidad, que yo me esforcé para elaborarlo, pueda llegar a satisfacer esa necesidad a ese cliente. ¿Sí? Listo, entonces vean básicamente cómo queda construido el tema de este mapa de mercado. Es muy fácil. Es importante que ustedes, por ejemplo, identifiquen esos actores principales e importantes para que ustedes mismos dentro de sus empresas, dentro de sus emprendimientos, gestionen el riesgo y estén preparados para cualquier emergencia que se les pueda presentar tanto a ese productor inicial. ¿Para qué? Para que a mí me pueda garantizar primero el abastecimiento a mí y que yo pueda cubrir esa necesidad que va a tener mi cliente como tal. ¿Por qué? Porque si un cliente el cliente yo no le puedo, digamos, cubrir esa necesidad, ¿qué va a hacer ese cliente? Va a buscar Con otro. exactamente. Y ahí se va a perder ese cliente. Entonces digamos que la razón de ustedes son los clientes como tal,
¿sí? Sí. Ustedes no fidelizan, no cuidan a ese cliente a través de una buena gestión de su cadena de abastecimiento, ese cliente va a buscar otro quien los satisfaga. ¿Sí? Sí. Chicas y chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O está todo claro? No, todo súper Bien. excelente. Sí. Bien, Todo bien. claro. Bien. Sí. Todo, hasta los momentos todo claro. Listo. Entonces vea pues como, vea, les voy a mostrar. Ah, vea, le voy a cambiar el nombre del emprendimiento. Lo voy a colocar. Maribel, ¿cómo se llama? Jexiskey. Sí, se llama Jessie Kay. Listo. El nombre es Jessie Kay. Lo que pasa es que te estaba hablando, pero no me he dado cuenta que había apagado el micrófono. Ahí una X y Ya. sin esa S, sin esa última S. Ahí. Listo. Ah, no, sí, sí lo llevaba. Sí llevaba la S, ¿cierto? Sí, sí la llevo, sí la llevo. Listo. Me confundiste. Sí, sí. Entonces mira Maribel, así quedó, digamos, tu mapa de mercado. Ajá. ¿Sí? Chévere. Básicamente la idea también es que cada uno, Sí. a través de lo que hagan, digamos, esta identificación, ¿cierto? De quiénes son sus productores. Algunos, por ejemplo, no pueden, digamos, no van a tener un productor inicial porque, digamos, no sé, de pronto Creativos RG solo se encarga de, digamos, elaborar un producto y distribuirlo, ¿cierto? Digamos que ustedes no van a depender de un productor, de que les llegue algo, ¿no? Bueno, no, también interviene un productor, por lo menos en el caso de las camisetas, la confección, la persona que Ah, confecciona bueno, la yo lo estaba camiseta. asociando era solo con fotografía. No ofrecemos 3 servicios: fotografía, estampación y publicidad. Pero Ah, bueno, siempre hay un productor, listo. porque en la fotografía, si donde yo imprimo no me lo producen, no tienen papel, igual. Ok, listo. ¿Les pareció fácil o difícil este ejercicio? Así Fácil. como lo estamos haciendo, fácil. Ahora que sentaste solo. Listo. Entonces, ahorita sacamos una hoja. Ya sabe que el que no gane el examen tiene todos los 100 que les di, los 10 también. Y perdemos todo el taller. No, mentiras. Básicamente queríamos mostrarles pues como la importancia, que es un sistema de mercado, la importancia de que tuvieran pues como la cadena de abastecimiento fortalecida, de que identificaran esos principales agentes del mercado y de la cadena de abastecimiento, que identificara también esos riesgos a los que están asociados dentro de esa cadena de abastecimiento, que vean que por ejemplo si a ese productor inicial le sucede algo, ¿cierto? Ustedes también se van afectados porque ustedes hacen parte de ese sistema de mercado y de esa cadena de abastecimiento como tal. Entonces, de ahí la importancia de que todo sea, digamos, en conjunto, ¿sí? De que este tema de la gestión del riesgo y la continuidad del negocio no sea pues solo cosa de nosotros, sino de tanto el productor, distribuidor, de ustedes como de emprendedores o empresarios y de ese cliente final también como tal. ¿Listo? Iván, y yo creo que, yo no sé mucho del tema de continuidad, pero yo veía ahí importancia de no tener un solo proveedor. Uno a veces se casa con Exacto. un solo proveedor por el servicio, porque es muy bueno, porque siempre me cumple, pero cuando uno tiene un solo proveedor corre el riesgo que frente a una contingencia, pues yo me quede también sin con qué trabajar, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia de tener ahí como en la mira no solo uno, sino que tener varios, para que en cierto momento pasa algo y yo pueda seguir entregando mi servicio a mis clientes, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, eso que dice Beatriz es muy importante porque, ¿por qué? Porque yo le puedo garantizar ese servicio a ese cliente. Y como les decía ahorita, si ese cliente, digamos,
no va a encontrar lo que siempre ha encontrado donde mí, pues va a ir donde otra persona. ¿Por qué? Porque él necesita satisfacer esa demanda, esa necesidad de forma inmediata, por decirlo así. Por decir yo, por ejemplo, donde Maribel, si alguien tiene un cumpleaños, digamos, de aquí al viernes, y Maribel le dice, no, es que no tengo harina porque el proveedor me quedó mal. ¿Qué va a decir ese cliente? Ah, no, yo voy a ir a comprar la torta de otra parte, ¿cierto? Yo necesito la torta para el viernes porque mi hijo o mi hija cumple años ese día y yo no puedo quedarle mal a la niña porque se me pone a llorar, me hace berrinche, me patalea y después ¿quién se la aguanta? ¿Cierto? Entonces de ahí la importancia de, digamos, cubrir y satisfacer esa necesidad de ese cliente final. ¿Listo? Y la importancia de tener e identificar varios proveedores, ¿cierto? En donde esos proveedores me vayan a garantizar que el producto sea de buena calidad, tanto como la que yo venía comprando, ¿cierto? Que me garantice también ese precio, un precio justo, porque de nada sirve, como les decía yo ahorita, comprar ese producto a un mayor precio y que yo me vea perjudicado después. ¿Por qué? Porque yo no le puedo, digamos, trasladar ese precio a ese cliente final de ese producto que yo estoy elaborando. O si yo se lo traslado, ese cliente va a decir, ah, no, ya esta señora pues me está cobrando mucho más por una torta. Sí, entonces es garantizar, digamos, ese abastecimiento para poder cumplir esa necesidad de ese cliente final. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O deme en palo? Bueno, no, solo quería comentarles una anécdota. Para nosotros eso de los ingredientes aquí fue un gran reto porque no conocíamos nada. Cuando llegamos no conocíamos los materiales, los sitios donde comprarlos. Entonces fue bastante dificultoso, pero ya hoy en día, gracias a Dios, ya conocemos más. Cada vez vamos conociendo nuevos sitios y el mundo de la repostería ahorita como que se está aperturando más. Entonces hay más personas que distribuyen los productos y para nosotros ha sido, en este momento es más accesible pues, que cuando empezamos hace 2 años. Pero mira que, por ejemplo, tú tienes un valor diferenciado dentro de ese producto que tú haces. Tu torta, pues, no sé en sabor, pero digamos en presentación, sí es una que no se ve tan comúnmente, ¿cierto? Sí, Y digamos que cuando yo te decía, esa es tu propuesta de valor, sí, claro. Sí, O y sea, el sabor es muy no bueno. estás compitiendo por precio, sino es por calidad, por la calidad, presentación. exacto. Sí, algo que no se veía mucho. Ahorita, como te digo, ya se está viendo más, pero igualmente es un producto diferente, pues. Exacto. Sí. Y nosotros las hacemos también rellenas, que no es muy visto por allí las tortas rellenas. Total. Sí. Incluso nosotros hubo un tiempo en que veíamos también esos buñuelos. Ustedes conocen los buñuelos, ¿cierto? Ajá. Un tiempo que vendían el buñuelo normal. Hace por ahí 3, 4 años los están vendiendo rellenos. De arequipe, de queso, delicioso, de bocadillos, sí, de mermeladas. De arequipe. De arequipe. Muy bueno. O sea, sí, exacto. Es una perdición. Básicamente, ¿qué hicieron? Coger un producto y diferenciarlo. Lo mejoraron. Sí. Exacto. Claro. Exacto. Iván, quería aportar algo también. Dale, Mary. Lo que decían al principio, la importancia de esa proyección de cada uno de los negocios, los emprendimientos que tiene cada quien. Fíjate que yo no conozco todavía las tortas de Maribel y entonces igual pues a través de mis contactos, de mis redes, puedo compartir todo eso que ella tiene y me imagino que no solo lo de Maribel, sino lo de tantos compañeros acá que tienen sus emprendimientos y cada uno de sus productos. Exactamente, por eso yo ahorita les decía, posiblemente no habían ingresado todos, que les iba a poner una tarea al que quisiera, y es que por el grupo nos comparta qué hace. Si pueden hacer una tarjeta donde esté su nombre, su teléfono de contacto, si lo tiene en redes sociales, las redes sociales, una foto de lo que hacen, es muy importante porque estos son los medios masivos
donde nosotros podemos compartir y la gente puede saber yo qué hago, ¿cierto? Lo mismo le decía yo a Maribel, yo ahorita me puse a ver la página que nos compartió la página de Instagram y tiene unas cosas espectaculares, yo quedé enamorada y lo digo de todo corazón, cosas demasiado bonitas, ¿cierto? Y no lo sabíamos, entonces uno muchas veces a uno los mismos amigos le preguntan y uno pues los que conoce, pero qué chévere es poder remitir a gente que realmente que uno conoce y puede beneficiar a esas personas que son de nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, la idea es que nos compartan para que ustedes mismos conozcan qué hacen ustedes, ¿sí? Ya sabemos que hacen perritos, que tienen el arreglo de las uñas, el arreglo del cabello, tenemos las tortas, tenemos panadería, tenemos todo lo de impresión en fotografía, todo lo de tema publicidad. Miren la cantidad de cosas que tenemos y posiblemente entre ustedes ni siquiera lo sabían. Entonces, que ese WhatsApp que tenemos no sea solamente para yo mandarles información, para pedirles información, sino que se convierta en un espacio donde ustedes se puedan mostrar como empresa, como negocio, como emprendimiento, y desde ahí poderlo nosotros repartir y difundir por otros medios también. Entonces les queda esa invitación abierta, ¿cierto? A que nos mostremos un poquito más. Por ahí hay un dicho que dice que es lo que hace la gallina. No. ¿Qué hace la gallina? Cacarear. Cacarear sus huevos. Y hace una bulla cuando pone un solo huevito y ella hace una bulla enorme. ¿Por qué hace esa bulla? Eso nos lo decía una persona de Naciones Unidas una vez en una conferencia, me decían, ustedes tienen aquí unas cosas maravillosas, pero no hacen bulla. La gallina pone un solo huevito y está tan orgullosa de ese huevo que pone que hace toda la bulla para que todo el mundo sepa. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de la gallina. Tenemos que aprender a cacarear, a hacer bulla, a mostrarnos cada vez más, porque obviamente eso va a hacer que nuestro emprendimiento cada día sea más grande. Y quién quita que en poco tiempo esa empresa que empezó pequeñita en mi casa haciendo una torta se convierta en un negocio supremamente grande y próspero. Pero ¿cómo lo va a hacer? Mostrándose. Exacto. Y quien no muestra, no vende. También. Así es. Listo, entonces les queda esa invitación. Les vamos a mandar el tallercito que acabamos de hacer en vivo y en directo con Iván. Si lo quieren realizar y lo quieren que se lo revisemos, lo desarrollan, me lo mandan y lo revisamos con Iván para poderles ayudar a que mejoren cada vez más en sus estrategias en el negocio. Listo. Muchas gracias por la atención prestada. Fue un gusto haberlos capacitado en este ratico o contarles pues lo que hacemos desde el proyecto o desde el programa. Un gusto también haber conocido lo que hace Maribel. Meril sí nos dijo lo que hacía. Mary, no. Hola. No, lo que pasa es que yo no les dije lo que hacía porque yo me reinventé. Entonces, en este momento, mi nuevo emprendimiento, ya salieron los primeros productos del horno, pero todavía no quiero hacer la bulla de la gallina porque estoy terminando de concretar algunas cositas y bueno, ya dentro de poco sí voy a hacer una gran bulla. O sea, apenas estás validando tu producto. Sí, estoy en eso. Correcto. Listo. Ya tengo productos, ya tengo marca, ya tengo logo, ya tengo redes, pero hace falta terminar porque siempre sabe que el músculo financiero es importante, entonces bueno, ahí he estado un poquito descalabradita, pero con la ayuda de Dios ahí me voy posicionando y bueno, en lo que el momento justo saco a la luz pública el huevito de la gallina. Sí, por ejemplo, eso que decía Mary, el músculo financiero, tener capital, digamos, para un negocio es fundamental para que ese negocio pueda subsistir, ¿cierto? Primero porque ustedes saben que los emprendedores, como dicen por ahí, trabajan con las uñas, ¿cierto? Sí. Muchas veces es a lo que estén vendiendo, a los que le toque producir o a lo que le toque responder al cliente como tal. Entonces, básicamente, sí, el capital de trabajo o ese capital, digamos, financiero es importante para empezar un emprendimiento y que digamos, se pueda sostener durante el tiempo, pues, un tiempo prudencial.
¿sí? Eso es lo que te iba a Sí. comentar, iba a comentar un poco. Nosotros cuando comenzamos con la panadería, nosotros decíamos, ¿qué tipo de panes vamos a vender? Comenzamos que nosotros queremos hacer unir las dos culturas, tanto colombiana como venezolana. Hicimos canilla, hicimos panes de acá. Pero entonces yo le dije, vamos a hacer un pan que esté relleno de queso y con encima le echamos queso, a ver cómo nos va. Pues ese es ahorita nuestro pan es el éxito. Pues. Insignia. Ese es el pan insignia. Un pan insignia. Todo el mundo, aquí tenemos que tener ese pan porque todos los días vienen 4, 5, 6 personas a buscar el pan. Entonces no le podemos decir que no. Entonces yo le digo, mira, ve, inventando aquí que vamos a unir las dos, pues vamos a ponerle quesito y ese es nuestro pan estrella. Entonces, y es para hacer al cliente. Cuando comenzamos así como que muy poco, muy bajito todo, y empezamos a ver qué es lo que más pide el cliente. El cliente lo que más pide es ese pan, el pan de perro, que es para rellenarlo. Uno va haciendo más lo que el cliente necesita. Y una de las cosas que nos llama la atención es que nos dicen, ustedes lo venden más económico y muy sabroso. Es muy sabroso y económico. Entonces yo le digo, bueno, ahí tenemos que ver nosotros tratar de aprender a ver si lo que estamos vendiendo está económico, como dicen, nos está dando ganancia, no nos está dando ganancia. Y ahí es que nosotros estamos parados, pues en esa parte. Nosotros producimos, nosotros vendemos, pero para sacarle lo que es la ganancia, cuánto se dio, ahí nosotros todavía estamos como que no tenemos claro cómo lo vamos a hacer. Pero de verdad, gracias, porque cada día se va aprendiendo más, cada día vamos aprendiendo muchísimo más con estos talleres. Pero mira que ahí empíricamente estás haciendo como una estrategia de, digamos que, identificación de mercados, ¿cierto? Primero, identificar qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? O qué es lo que tú puedas vender para asegurar, digamos, ese ingreso mínimo disponible para, digamos, para solventar el negocio, ¿sí? Ya me están diciendo, ¿por qué no vendes empanaditas? Vende buñuelo. Y bueno, vamos a tener que empezar entonces también a meter eso que nosotros no lo trabajamos. Total. Sí. Bueno, chicos, si tienen alguna otra pregunta o si no, para que vamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Cristina, ¿vas a decir algo? Si no, les pedimos porfa que prendan la cámara un momentico para tomar la foto de la evidencia de la clase, de los que estuvieron hoy todos tan juiciosos. Ay, qué rico ver caritas, por Dios. Es que eso es otra cosa cuando uno ve las caritas. A los que están paseando en la calle, qué delicia. Nos faltan 3 por prender la cámara. Gladys, Daniel y Gaby. Ya no nos faltan sino 2. Muy bien. Están juiciosos, están muy juiciosos. Para la próxima sesión, que vamos a hablar sobre manejo de extintores, les tenemos una sorpresa que les va a encantar. No se la puedo decir porque si no dejaría de ser sorpresa. Pero es una sorpresa que yo sé que les va a encantar. ¿Cierto, Maribán? Que les va a encantar esa sorpresa. Sí. Les va a encantar, así que no se la vayan a perder, porque les va a encantar la sorpresa. Daniel, no sé si tiene problemas con la cámara y si no, entonces tomamos la foto del día de hoy. Hagan carita feliz. Foto tomada. Bueno, no, como siempre, darles las gracias por este espacio con ustedes. Yo soy feliz, hincha fiel de este equipo, me encanta y espero con muchas ansias el día de la capacitación con ustedes. Es delicioso trabajar con Rico, conocer cada día un poco más de ustedes, de todo lo que hacen, de todo el aporte que le están haciendo a la ciudad con sus emprendimientos. Nos vemos la próxima clase. Listo, paso la presentación. Hay algunos que escribieron que tenían problemas para ingresar, entonces para que la puedan ver. Y ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, aquí estamos para poderlos apoyar. ¿Listo? Les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y compartir su saber.
Igualmente, muchas gracias. Que tengan un Chicos, gusto. Beatriz, Gracias. Chao, tomo la muchas palabra No, un gracias a momentico ti, gracias por antes de todo. que Gracias a antes de que todos. los chicos se no se salgan. Por tu vayan, que consejo. voy a Luego, decir chao. algo. Pare. Luz. Antes de que los chicos se salgan, Gracias, chao. aprovecho para tomar la palabra. Bueno, no sé si Dani se va a salir ya. Quería que Dani extendiera pues como un saludo a los beneficiarios que por aquí nos está pues como acompañando. Pero también para recordarles que en la tarde tenemos otro encuentro. El reto para ustedes como emprendedores es que traten de transversalizar o de unir todas las capacitaciones que estamos recibiendo. No solo las que FENALCO con tanto amor nos está brindando, sino también todas las estamos recibiendo con las demás instituciones. Porque recuerden que un producto o un servicio no se vende solo. Para vender un producto o un servicio tiene que haber una persona detrás, una persona que está inyectada de un montón de cualidades. Y esas cualidades de ustedes como emprendedores se tienen que inyectar en los servicios y en los productos que ustedes están ofreciendo. Si los productos no se ofrecen con amor, con responsabilidad, con puntualidad, con seriedad, y no se les inyectan todas las cualidades que el emprendedor tiene, va a ser muy difícil que ustedes logren sacar adelante los negocios. ¿Listo? Entonces, este grupo está dividido en dos. Recuerden entonces que ahora tenemos encuentro con Hernando a las 3 de la tarde. Traten de organizarse logísticamente. Ya Beatriz lo dijo, algunos presentaron la excusa, algunos están incluso en la clínica con los hijos. Mayelin y Vianey están en la clínica con los hijos porque se les enfermaron anoche. Bueno, entonces ahí hay pues como una disculpa extendida de parte de ellas y algunos otros tuvieron dificultades incluso para ingresar. Vamos a ir revisando el tema de la conectividad, del alistamiento en la tecnología cada que tenemos estos encuentros para que no nos pase como muy reiterativamente. Listo. Daniel, ¿quieres extender un saludo? No sé si Daniel. Hola Luz, Aleida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Solo quisiera saludarlos y agradecerles como siempre por el tiempo que dedican para poder seguir estas capacitaciones que como ya Aleida les había comentado, la idea es que puedan transversalizarlo y aplicarlo en sus emprendimientos y en todo este proceso de recuperación productiva en los cuales vamos a estar inmersos, estamos inmersos, digamos, ahora mismo, ¿no? Entonces eso, y a que aprovechen todas las capacitaciones y los espacios que se están generando con muchos aliados que son expertos en los temas, así que aprovechar. Gracias. Gracias, Daniel, a ti. Recuerden que el tema de la tarde es finanzas familiares y es muy importante porque tiene mucho que ver con el manejo del dinero y cómo nos organizamos presupuestalmente. ¿Listo? Chicos, ahora sí los dejo. Muchas gracias por el compromiso, por estar ahí, por ser tan responsables. ¿Listo? Un abracito. Chao. Nos vemos Chao, en la se tarde. cuidan. Gracias, Aleida. Chao. Iván y Mario se quedan. Chao, gracias. Chao. 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 Beatriz, gracias. Iván, gracias. Muchas Ustedes. gracias. Daniel, gracias por habernos acompañado Ay, también. Mari, muchas gracias. A Iván siempre lo confundí con el esposo de Tomasa. ¿No vieron que se parece? Yo estaba aquí. Qué berracos tan parecidos. ¿En serio? Sí, muy parecidos. Muy parecidos, pero está bien. Chicos, chao. Cuídense. Chao, que estés bien. Ya casi. Chicos, por aquí hay 3 que. ¿Cómo vamos? Ya falta 1, 2. Estoy hablando a Vive. ¿Cómo salir de aquí? Cierra y dale al gorro. Bueno, mientras tanto, Iván, ¿cómo te pareció la Sí, bacano. actividad?
muy bacana. Y son muy bacanos también. Son muy bonitos, ¿verdad? Trabajar con ellos es muy, muy rico. Sí, sí. Marilu, Hello, ¿bien o no? ¿Cómo vas? bien, ¿y vos? Muy Bien, 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 sí. Voy a sí. apagar la grabación